Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones y Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre el exespía ruso, ese misterio que envuelve a esa situación de muerte del exespía ruso, según se dice, a través de un agente nervioso, poniendo el foco de duda en el gobierno ruso. Pero primero, como lo prometido es deuda, en el vídeo anterior de la radiación y del tema de las pastillas de yodo. Tengo aquí ya, he conseguido las pastillas de yodo. Estas son del gobierno belga. Aquí pone cómo se tienen que tomar, a ver si lo pongo bien, así. Cómo se tienen que tomar las pastillas y cuántas pastillas hay que tomar por persona, según la edad que tenga la persona. Y también viene con una guía en holandés sobre qué es lo que hay que hacer en caso de, este es el ticket, en caso de accidente nuclear, cuál es el riesgo y también qué hacer y qué va a hacer el gobierno en este caso, en el caso de que haya un accidente nuclear. Pues aquí lo tenéis por si acaso queréis más información, pues me podéis enviar un email al correo electrónico que pone en el canal o también por Twitter o por Facebook. También podéis en el grupo de Facebook poner vuestras preguntas. Vamos allá, vamos con el vídeo del exespía ruso. Vamos a ver qué sucedió y qué significaba agente doble. ¿Qué significa agente doble en inteligencia? Vamos allá. ¿Qué significa ser agente doble? El agente doble es un término de contrainteligencia que define a un miembro de una agencia de espionaje que supuestamente espía para otro organismo, pero que de hecho es o termina siendo leal a la primera organización. Los agentes dobles pueden ser básicamente de dos orígenes: los que en realidad fueron siempre fieles a la organización objetivo y que logran infiltrarse a la de su adversario o enemigo, y aquellos que fueron inicialmente fieles a su propia identidad o entidad y que luego se convirtieron ideológicamente o sufrieron un proceso de conversión, a veces de manera forzada. Algunos casos de agentes dobles que han sido traicioneros en su trabajo, en la manera de mostrar información o captar esa información para dársela al gobierno del que está contratado, es con el Estado Islámico. Hay mucha gente, muchos agentes dobles que se han unido a las filas del Estado Islámico porque el lavado de cerebro que se hace en esas organizaciones es tan brutal que al final el agente doble ya no sabe quién es él o cuál es su ideología. A veces el término de doble agente es erróneamente utilizado por algunos medios para referirse a cualquier espía o agente secreto, quien simplemente intenta brindar su información importante. Cuidado. Estamos viendo aquí, esto es de Wikipedia, tampoco es algo que sea muy contrario al sistema. Y dice que algunos medios de comunicación, para referirse a cualquier espía, dicen que es un doble agente. Luego veremos el caso del espía ruso, qué era realmente, y vamos a ver por qué puede ser que haya sido Rusia o puede que no. Pero vamos a seguir. Los agentes dobles son usualmente utilizados para transmitir desinformación dentro de la organización de inteligencia infiltrada, o bien para identificar o desenmascarar a agentes de una agencia enemiga. Usualmente son receptores de la confianza de su organización controladora, ya que la agencia objetivo le dará o pasará información verdadera, aunque inútil o inocua a fin de cuentas. Por su parte, por ejemplo, también existe el triple agente, que finge o simula ser un doble agente supuestamente convertido a favor de una organización, pero que en realidad sigue trabajando fielmente para su agencia controladora original, con lo cual no se puede saber si esta persona era doble o triple, pero ya lo hemos visto en muchas películas, cómo utilizan esa posición privilegiada para ganarse la confianza. Yo creo que eso sería el triple agente, ganarse la confianza de esa organización o gobierno extranjero y luego seguir mandando información a su gobierno, al gobierno del que está contratado. Pero vamos a seguir con las noticias sobre el tema del exespía ruso. Vamos a analizarla punto por punto y vamos a ver si podemos descubrir un poco más allá. Vamos allá. Según el gobierno británico, el exespía ruso fue envenenado intencionalmente con un agente nervioso. Sergei Skripal, un exespía ruso refugiado en Gran Bretaña.
La policía británica reveló hoy que el exespía ruso Sergei Skripal fue envenenado de forma intencionada con un agente nervioso, del que aún se desconoce la naturaleza exacta. Ahora después veremos de qué se trata. Scotland Yard confirmó que Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, siguen en estado grave tras entrar en contacto con esa sustancia el pasado domingo en la localidad inglesa de Salisbury. Además, la policía apuntó que no existe riesgo para la seguridad nacional y que continúa la investigación para esclarecer los hechos. ¿Cómo no va a existir riesgo para la seguridad nacional si decís, policía de Gran Bretaña, que ha sido envenenado con un agente nervioso y luego veremos que se culpa a Rusia? Si ha sido Rusia, ¿cómo no va a haber problemas para la seguridad nacional? Aquí empezamos a ver ya las primeras mentiras, las primeras contradicciones. Si es Rusia, ¿por qué no se ha puesto una especie de gabinete de crisis para saber por qué Rusia está pudiendo entrar tan fácilmente en Gran Bretaña para envenenar gente? ¿No? Podríamos pensarlo así. Skripal fue un antiguo coronel del espionaje militar de Rusia, condenado en 2006 a 13 años de prisión por alta traición, tras ser procesado por haber colaborado durante años con los servicios de espionaje británicos MI6. Pero aquí, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un doble o de un triple agente? Porque aquí, si se esconde la información de que este hombre seguía dando información a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, aquí tendríamos una clara prueba de que podría haber sido el propio gobierno británico o el propio MI6. Con lo cual, yo estoy más cerca de esta segunda teoría, porque ¿cómo va Rusia a entrar, o sea, un agente secreto ruso, a entrar con veneno de este tipo, con agentes nerviosos de este tipo? ¿En qué se está convirtiendo el mundo, señores? En 2010 fue puesto en libertad en un intercambio de espías rusos expulsados de Estados Unidos, canje que tuvo lugar en una pista del aeropuerto de Viena, en lo que en su día fue uno de los más notorios desde la época de la Guerra Fría. Atención, porque estamos viendo que ocurren cosas prácticamente de ciencia ficción. Espías rusos expulsados de Estados Unidos, canje entre espías rusos que tuvo lugar en una pista del aeropuerto de Viena, señores, como si fuera una película. Skripal fue llevado al Reino Unido, donde se instaló en Salisbury, donde el ex agente llevaba una vida aparentemente muy tranquila. Este caso recuerda al del ex espía ruso Alexander Litvinenko, que murió en Londres en noviembre de 2006 tras ser envenenado con la sustancia radiactiva polonio 2010, contenida en una taza de té que tomó en el Hotel Millennium de la capital británica mientras estaba reunido con dos ciudadanos rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun. La viuda de Litvinenko, Marina, dijo que en Rusia todavía funciona la forma de operar de la KGB, la antigua agencia de espionaje, y si hay una orden de matar a alguien, así se hará. Esto viene de Infobae, es un medio de comunicación pro-occidental, no a lo ruso, ¿no? Entonces aquí también tenemos que ir con un poco de pies de plomo. Vamos a seguir con el tema del exespía ruso y todas las investigaciones que se han llevado a cabo hasta el día 12 de marzo. Vamos allá. El exespía ruso y su hija se habrían contaminado en su casa. La hipótesis de que el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron contaminados en su casa de Salisbury es la nueva línea de trabajo de la unidad antiterrorista y los servicios de inteligencia británicos que investigan su envenenamiento por un gas nervioso y su intento de asesinato. Cuando 100 militares de los Marines y la Royal Air Force con entrenamiento en guerra química se han desplazado esta mañana a Salisbury para ayudar a la investigación y analizar los riesgos de contaminación en el centro de la ciudad, el policía Nick Bailey habló. Explicó que su envenenamiento se produjo cuando reconstruyó el camino hecho por el espía y llegó a su casa el pasado 4 de marzo. Hay 21 personas tratadas por la contaminación, pero solo Skripal, su hija y Bailey continúan hospitalizados. La ministra del Interior británica, Amber Rudd, visitó al policía internado en la mañana del viernes en el hospital, el restaurante Sisi, donde comió el espía y su hija, y anunció la llegada de los militares y especialistas a Salisbury. Fueron desplazados para remover con seguridad vehículos, objetivos y material potencialmente contaminado de diferentes lugares del centro de la ciudad. Pidieron al público no alarmarse ante la presencia de estas fuerzas vestidas con trajes anticontaminantes. El bajo riesgo para la población continúa siendo el diagnóstico oficial. La nueva teoría es que Skripal podría haber ingerido el agente nervioso tras la llegada de su hija.
Anoche las tumbas de su esposa Ludmila, muerta oficialmente de cáncer, y de su hijo Alexander, que falleció por un problema hepático, fueron aisladas en el cementerio de Salisbury y están siendo investigadas por la policía por muerte dudosa. Cuidado, mafia. Ya murieron dos personas muy cercanas a este ex espía ruso Skripal. Un policía hace guardia frente a esas tumbas. Un hermano del espía también murió en Rusia en extrañas circunstancias tras el refugio del coronel ruso en Gran Bretaña en el 2010, en un intercambio de espías con agentes dormidos rusos encubiertos en Estados Unidos. Si bien la policía no informa con detalles del caso, Lord Blair, excomisionado de la Scotland Yard, dijo al programa de Radio Today de la BBC que hay algunas indicaciones que el oficial de la policía fue afectado en el interior de la casa, mientras un médico que los atendió al aire libre no sufrió ninguna secuela. En la reconstrucción de los servicios antiterroristas de la vida de Skripal se supo que en 1985 estuvo destinado en Malta. En el 90 fue designado agregado cultural y de deportes en la embajada soviética de entonces. En el 93 Skripal fue destinado a España como agente de inteligencia ruso. Su contacto entonces con el MI6 británico era un agente llamado Luis, que luego transfirió a un segundo agente el vínculo con el doble espía, pero se convirtió en su socio en la importación de vinos españoles. Pues bien, todo esto es muy importante porque estamos viendo cosas que no cuadran. El tema de que la familia haya sufrido muertes extrañas nos puede hacer pensar que es una mafia, pero no sabemos de qué lado. Porque como hemos visto anteriormente, el doble agente es alguien que tiene lealtad al fin y al cabo, por la agencia de inteligencia a la que va como camuflado, pero luego existe también el triple agente. ¿Cómo puede ser que Rusia o los rusos entren tan tranquilamente en Gran Bretaña y hagan este tipo de cosas? Es extraño, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a la última parte de la noticia, cuando han detectado el agente nervioso que ha envenenado al ex espía ruso y a su hija. Vamos allá. Detectan el agente nervioso que envenenó al espía ruso en su restaurante y en un pub. La policía ha detectado trazas del agente nervioso que envenenó al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia en el restaurante de Salisbury, donde ambos comieron el pasado domingo, antes de ser encontrados inconscientes, y también en un pub, según ha revelado la cadena BBC británica. El jefe de medicina de la sanidad pública británica, Sally Davis, estima que hasta 500 personas podrían haber estado en contacto con la sustancia. La sustancia fue detectada por los investigadores forenses en la pizzería Zizi, uno de los escenarios en los que se centra la investigación para tratar de determinar quién está detrás del envenenamiento de Skripal y su hija, que siguen hospitalizados en estado crítico. Es curioso. La investigación la lleva la policía británica. ¿Cómo va a decir la policía británica que ha sido el propio gobierno británico o el MI6? Seamos serios. Yo ya sé lo que van a decir. Ahora va a decir que ha sido Rusia, pero es que vamos a ver. Esto es un poco como que nos tratan como si fuéramos tontos. Aunque haya sido Rusia, esto no es una autoridad objetiva a la hora de hacer estas conclusiones. Con lo cual, estas noticias se van a quedar en nada. Al final van a decir que ha sido Rusia y se va a quedar ahí. Pero no sabemos la verdad real del tema. Ni la sabremos. Según el canal público británico de la BBC, no hay indicios de que ninguno de los clientes que comieron en este establecimiento el pasado domingo fueran intoxicados por el agente químico. El ejército británico mantuvo hoy por tercer día consecutivo a efectivos sobre el terreno para colaborar con la investigación policial, en la que participan más de 250 agentes de unidades antiterroristas de diversas regiones del Reino Unido. Es curioso porque no se dice qué agente nervioso es en esta noticia. Dicen que lo han detectado, pero no se dice cuál es, como en el tema del polonio que mató a Litvinenko en 2010. Con lo cual, parece que hay cosas muy extrañas, ¿no? De hecho, Rusia ha negado cualquier relación con el suceso. También, por supuesto, ¿qué va a decir Rusia? ¿Que lo ha hecho? Vamos a ver, seamos serios también en esto, ¿eh? Si bien el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, ha dicho que Londres responderá si se descubre que Moscú ha estado implicado en el envenenamiento. Pero seamos serios, que es que las coartadas para poder imponer sanciones a Rusia se han visto desde tiempos inmemoriales, sobre todo en el tema estadounidense, y Reino Unido está muy ligado a Estados Unidos. Pero no se puede mantener una investigación seria cuando uno de los dos partes está tan
histérico en el terreno de Rusia. La embajada rusa en Londres ha publicado por su parte un mensaje en Twitter en el que establece un vínculo entre el envenenamiento de Skripal y el asesinato en 2006 en el Reino Unido del exoficial de servicio secreto, como hemos dicho anteriormente, Alexander Litvinenko, así como la muerte de otros exiliados rusos. En Twitter decían así: vaya coincidencia, tanto Litvinenko como Skripal trabajaban para el MI6. Dice el tweet, que asegura que el oligarca ruso Boris Berezovsky y el empresario Alexander Perepelinsky, madre mía, han sido relacionados con los servicios especiales del Reino Unido. Berezovsky, exiliado en Inglaterra, fue hallado ahorcado en 2013, mientras que Perepelinsky sufrió un colapso cuando hacía ejercicio cerca de su casa en el condado inglés de Surrey en 2012. ¿Está realmente Rusia detrás de esto? ¿O está realmente el MI6 cuando descubrió que estos eran agentes triples? Muy difícil de saber porque la investigación se está llevando a cabo por una de las partes que jamás va a decir que han sido ellos, con lo cual la inteligencia británica tiene muchísimo más poder que la policía británica, vamos a ser serios también en esto. Con lo cual dentro de unos días saldrá que la investigación ha finalizado y que es Rusia. Con lo cual esto es muy difícil de saber, pero vamos a hacer nuestras conclusiones para saber un poco dónde estamos organizando la información y para que vosotros podáis también sacar vuestras propias conclusiones. Vamos allá. Pues bien, exespías rusos que se dice que son agentes dobles, que eran agentes dobles muertos en extrañas circunstancias y sobre todo más extrañas cuando se trata de un agente nervioso que puede poner en peligro a otras personas de alrededor. Rusia y Reino Unido. Los dos se acusan o se un poco dejan entrever cuál va a ser su acusación, pero me parecería muy extraño que los rusos, pudieran ir a Reino Unido con un agente nervioso en la mano, porque eso tendría que ser producido en Reino Unido entonces, ¿no? Porque en el aeropuerto supongo que no les dejarían pasar este tipo de productos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es una cosa que es muy difícil de saber, sobre todo sabiendo que ningún ruso puede ir con un agente nervioso que puede causar la muerte a muchísimas personas en el avión. Con lo cual, en mi opinión, esto ha sido una clara intención de causar la culpa, o sea, de culpar a Rusia en todo lo que tenga que ver con cosas así. Llevamos viéndolo desde hace años. Se está acusando a Rusia de casi todo, hasta de los ciberataques también. Con lo cual, esto es muy extraño. Sucede en Reino Unido. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Estos ataques o estas extrañas circunstancias ocurren dentro de las fronteras de Reino Unido, unas de las fronteras más protegidas del mundo por aire, por tierra y por mar. Y ahora más, después de que el Brexit se haga viable. Con lo cual, ¿de dónde venían estos rusos? Si es que fueron los rusos. ¿Fue enviado por correo este agente nervioso? Tampoco puede ser, porque en Reino Unido también existe ese control exhaustivo de todo el correo desde que los atentados terroristas se producen en Europa. Con lo cual, yo me atrevería a decir que es el MI6 el que ha causado estas muertes, porque es el único que tiene acceso ilimitado a su propio territorio y que puede crear estos agentes nerviosos dentro del territorio. Los agentes nerviosos se deben haber creado dentro del territorio, por lo que os acabo de decir, la seguridad tan grande que hay detrás del tema antiterrorista en Europa y en el mundo hace inviable que alguien traiga de tan lejos algo así. Pues bien, a vosotros os dejo las siguientes conclusiones y también lo que podáis pensar, si pensáis lo contrario, etcétera. Podéis poner vuestras teorías y opiniones en los comentarios de abajo y por supuesto darle a like, suscribiros y también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información sobre el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.